Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo. Actualización de noticias. Hoy en la tarde será imputado por el caso Astesiano el ex subdirector de la Policía Nacional, Jorge Berriel. La fiscal Fossati lo citó a las 16:30 horas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que el relevo de Berriel por el vínculo con Astesiano fue un elemento más a la hora de pensar en la salida del policía de la cúpula del Ministerio del Interior. Fue relevado el policía que pretendía espiar a docentes y alumnos del Liceo 41. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que tomó esa decisión sobre Marcelo Franques luego de enterarse por la prensa sobre el pedido de información que hizo Astesiano para tener datos sobre docentes y 12 estudiantes. Si no se registran lluvias en los próximos días, las reservas de agua potable en Costa de Oro alcanzarán para 2 semanas, según informó OCE. La vicepresidenta del organismo, Susana Montaner, indicó que esa zona de Canelones es abastecida por la laguna del Cisne y si la sequía continúa, se tiene que recurrir al sistema de agua potable en Montevideo. El conductor de la camioneta que rebasó un ómnibus en la Ruta 5 o intentó rebasarlo cuando había doble línea amarilla y otros autos y ómnibus y camiones en la misma situación, fue multado con 8 unidades reajustables, unos 12.000 pesos. El director de Policía Caminera, Mauricio Tort, explicó que las infracciones son por adelantamiento indebido e imprudencia al manejo. Se le puso esta multa, pero no se le quitó la libreta, o sea que el brasilerito puede seguir manejando. La mesa representativa del PIT-CNT definió que el próximo 8 de marzo va a haber un paro de 24 horas solamente de mujeres. En redes sociales se indicó que cada sindicato va a instrumentar el paro según sus características y las discusiones internas. La cotización de la moneda es una presentación de Cambio SIR. Dólar 37.90, 40.40, peso argentino 007, 022, real 7.30, 9.30, euro 40.50, 44.30, compra y venta respectivamente. H. Stagnari, la bodega del vino Tanat más premiado del mundo. En 970 Noticias, entrevista. Bueno, 8 y casi 5 minutos, movemos un poco el reloj, a veces es bueno hacerlo, y sobre todo cuando el entrevistado tiene otras circunstancias y debemos hacerlo un poco más temprano. Y recibimos con mucho gusto al diputado Eduardo Luz. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice? Todo bien, Pole, muchas gracias. Acá tomando mate. Sí, me imagino. En días particulares, usted anunció en las últimas horas algo bueno que sorprendió a muchos. Comunicó el miércoles pasado al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y al senador Guillermo Domenech, su renuncia al partido. Después se supo que usted pretendía formar un partido ambientalista y constitucionalista, y dijo algo que lo querría un poco llevar al momento. Dijo que se dio un buen apretón de manos con Manini y se dio un gran abrazo con Domenech. Son dos formas distintas de despedirse de las personas, ¿no? Bueno, yo no... Es un poco el relacionamiento que tuvimos siempre. Yo a Manini siempre lo traté de usted, y él a mí también, y a Guillermo lo tuteé, porque además hace más de 50 años que es amigo de mi suegro, incluso fueron vecinos de piso en el edificio. Claro. Y bueno, nunca tuve una relación tan cercana como para darle un abrazo, ¿verdad? Pero no era por diferencia de valor con uno al otro. Era una circunstancia que siempre se dio ese tipo de vínculo con el senador Manini Ríos, que ya le digo, todo en el partido todos le dicen Guido, y a mí nunca me salió decirle Guido, porque veo que a veces a mi abuelo yo los trataba de usted. Claro. Hay cosas, y ayer hubo asamblea general, y yo estuve en mi banca como corresponde entre todos los diputados y charlando con el senador Lozano, con Guillermo, y lo saludé como también al senador Manini Ríos, y todos en su lugar, y con los diputados, incluso hay algún fotógrafo que estaba atento a la foto, claro, en la baranda de prensa, sí, a ver cómo era la relación. Es decir, si yo no hubiera dado el paso que di,
no, el lenguaje corporal de ayer no me coloca fuera de Cabildo Abierto. Es como que no hubiera sucedido. Claro. Pero Perrone en Twitter le dio con todo, ¿eh? No sé si Bueno, se lo dijo personalmente, pero en Twitter fue durísimo. Bueno, pero Perrón es un tipo muy especial. Personalmente no dice nada Claro. o dice otras cosas y después utiliza la herramienta del Twitter, pero ya toda la bancada lo tiene Junado, claro. junado, sí, digamos que es la excepción que confirma la regla. Diga, Y lamentablemente es así, no va a cambiar. sí, Y bueno, claro. es su manera de ser que creo que le resta más de lo que le suma. Es más, no sé ni lo que dijo, ni claramente me interesa, no me interesa, me tiene absolutamente sin cuidado, pero ya es el perfil incluso, no solamente frente a la bancada, sino frente a la Cámara. En general los diputados lo tienen catalogado como una persona que tiene ese estilo de hacer política, que es legítimo, pero bueno. No, las críticas son por la banca, no solamente por el alejamiento, sino por el tema de la banca, ¿no? Bueno, ese es el tema que yo tengo más claro. Ajá. Si hay algo que tengo claro es el tema de la banca. Es decir, yo hice lo que desde hace 102 años se hace en el Uruguay. Entonces, si desde hace 102 años se hace algo y usted hace lo mismo, resulta que ahora eso es criticable. Yo tengo datos oficiales de la Cátedra de Derecho Constitucional desde el año 1921 al año 2023, 41 legisladores cambiaron del lema por el cual fueron electos. Y de esos 41 legisladores, 38 continuaron en la banca. O sea, la regla es quedarse en la banca porque la banca es del legislador. Lo ha dicho la propia Corte Electoral. Técnicamente es así, la banca es de quien la ocupa, del legislador que lo ocupa. Absolutamente. No es del Parlamento. No es del partido que lo llevó al partido. No es del partido que lo llevó a la banca. Lo que podría ser discutible, pero también yo no lo sostengo. O sea, lo que podría tener cierto asidero, pero tampoco lo sostengo, es cuando un legislador se va de un partido a otro partido. Claro. Que eso es lo que han hecho todos los legisladores, también porque lo pueden hacer. Ahí podría ser tal vez más entendible que, bueno, me eligieron por el partido Cabildo Abierto y luego con los votos de Cabildo Abierto me voy al Partido Nacional. Eso tal vez pueda ser, que es lo que siempre sucedió. Luz, generalmente cuando nos mencionan un partido lo asociamos a una o dos figuras. Usted dijo que Cabildo Abierto es Manini Ríos. ¿Así lo hacía ver a la interna? No. Él nunca nos transmitió eso, pero esa es la realidad. O sea, usted no, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos, como dice una poesía. Todos los integrantes de Cabildo Abierto somos conscientes, absolutamente conscientes, que cualquiera de nosotros que fuera el líder, entre comillas, de Cabildo Abierto, no tendría ni el 2% del caudal electoral, o tendría un porcentaje mucho más bajo del caudal electoral que tiene. Eso nosotros lo reconocemos porque es así. Yo pienso que la gente en las elecciones pasadas, en conversaciones mano a mano entre nosotros, con senadores, el senador Domenech siempre lo dice además y lo dice convencido. En la última reunión cuando yo planteé mi alejamiento, se lo dije y Guillermo dijo, sí, claramente es así. La figura de Manini Ríos, que apareció como el fundador del partido, el partido ya existía, pero como la figura del partido, no es como en otros partidos políticos uruguayos que está diluido. Sí. O sea, usted piensa en el Frente Amplio, tiene 3 o 4 dirigentes importantes, ¿no? El intendente Cosa, Pereira, Orsi, no sé, son los que me surgen así, que son los que están más en la prensa. En el Partido Nacional usted tiene a Delgado, Raffo, Gandini, no sé. Pero claramente en Cabildo Abierto la figura del senador Manini Ríos es la figura excluyente. ¿Cuándo empezó a latir esto adentro suyo, Luz? ¿Cuándo se empezó a dar cuenta que se tenía que ir? Bueno, empezó, yo diría, ya hace algunos meses. No es una decisión fácil esta. Me imagino. Ese mismo día, la reunión que fue a las 3 de la tarde, 3:30, no era un trámite para mí. O sea, estuve tranquilo un rato antes para poder asistir. Fue unos meses antes cuando yo me di cuenta que durante todo el periodo que ha transcurrido de gobierno,
en virtud de la coalición que se formó y que está así, que ha sido muy buena, Cabildo Abierto prácticamente fue acompañando los proyectos de ley que venían del Poder Ejecutivo, que son el 90% de la producción legislativa. El 90% de lo que un Parlamento aprueba es iniciativa del Poder Legislativo. El Parlamento luego trabaja y cambia sustancialmente a veces el texto, pero la iniciativa viene del gobierno. El 10% es producción propia, por decirlo de alguna forma. Y esto no lo digo yo. Yo pedí las estadísticas en el Poder Legislativo y mediante el año 2000 al 2021 es constante. 9 de cada 10 leyes que se aprueban vienen del Poder. Entonces, había una coincidencia, yo diría, con algunas modificaciones que se hacían, en los últimos meses, como lógicamente sucede, Cabildo Abierto y pienso que otros partidos también, empezaron a insistir en proyectos propios que se elaboraron a partir de estos últimos meses. Y cuando aparecieron esos proyectos, o reformas a proyectos que venían del Poder Ejecutivo, que nuestro partido no lo acompañaba si no se hacían determinadas modificaciones. Ahí apareció su diferencia. Y ahí cuando aparecieron esas modificaciones que Cabildo exigía con todo derecho y legítimamente, y no inventadas por Cabildo, a veces de fuentes de otros países, o sea, soluciones que se aplican incluso en Europa, que para el sistema europeo funcionan, ahí empezaron las diferencias, y bueno, y me di cuenta que no iba a poder, que además como eran temas jurídicos, iba a tener que ser yo quien saliera a defenderlo. Me di cuenta que yo no iba a poder asumir esa situación y iba a terminar perjudicando a Cabildo Abierto, porque iba a ir como en representación de Cabildo Abierto a no poder defender algunas soluciones que no digo que estén mal. Porque no estaba de acuerdo, simplemente. Porque no estaba de acuerdo. O sea, fue una forma de empezar a pensar distinto, podríamos decirlo así. Claro, a pensar distinto, o tal vez yo siempre pensé igual, pero ahora Sí. vi en la realidad bajado a tierra en determinados proyectos. Pero usted está a favor de la coalición de gobierno. Sí, eso no hay ninguna duda, es más. Pero discrepa con Cabildo Abierto con los cambios que se pretendían hacer. O sea, está más del lado de los partidos que están afuera de Cabildo que los que están adentro. Bueno, en las soluciones que se ofrecían, sí. Es decir, no, eso no tengo ningún problema en... Sí, la reforma de la seguridad social fue el último ejemplo, sí. ¿no? Usted opina, y fue a la reunión y opina que hay que votarla, y en Cabildo hay voces que dicen que en este periodo ni siquiera hay que votarla. Bueno, y la coalición dice que Manini se comprometió como líder. Bueno, ahí Manini se comprometió, se votó en el Senado, pero eran diputados, nuestros voceros, los diputados que nos representan, anunciaron que no la van a votar. Claro. Con ese texto no se vota, es decir, Eso es no un lío, dijeron estamos lío negociando. grande. Claro, y usted sí la va a votar. Y yo acepto alguna, yo demasiado todavía no la estudié porque recién llegó al Parlamento. Por ejemplo, hay un articulado que refiere a la caja notarial, que los directores de la caja notarial nos dicen y nos mandan información que dicen que la caja tiene solvencia económica y el gobierno dice que la caja está quebrada. El gobierno dice que está negociando con la caja y el directorio de la caja nos dice que con ellos no negoció nadie. Entonces, si la caja profesional está fundida y la caja bancaria va rumbo a la quiebra, o sea que son los malos de la clase, Sí. le dije yo a Saldaña y al ministro Mieres, que en esa reunión que Cabildo no fue y yo fui, ¿por qué poner al mejor de la clase, darle el tratamiento de los peores de la clase? Y yo digo, si ustedes insisten con esto, yo que no muevo la aguja, es un voto en más de 50, esto no lo voy a acompañar. Pero en general la reforma sí la voy a acompañar. Bien. Dígame, ¿cuánto demora un renunciante a un partido como Cabildo Abierto, como usted, en recibir la primera llamada de un partido político para, che, ¿no querés venir para acá? ¿Cuántos minutos pasan? Bueno, en el caso mío fue en el día. Qué bárbaro. Pero yo creo que fue más por amistad que por amistad, porque yo tengo... ¿Se puede saber de qué partido? ¿El Frente Amplio, por ejemplo? Y bueno, uno ahí a mí siempre en broma, ¿no? De acá a allá, pero... Pero en broma se dicen muchas verdades, Luz. Yo diría que en broma o en serio, excepto el frente, el resto del sistema. Qué maravilla. No, pero no es mire que lo digo con humildad. Lo que pasa es que yo soy amigo. El Claro. presidente del directorio del Partido Nacional,
el doctor Iturralde, fue compañero mío de clase, militamos juntos, toda la época universitaria juntos, la esposa de él es sanducera, yo estuve en el casamiento, o sea, hay una amistad de años, y con muchos legisladores del Partido Nacional y dirigentes, somos amigos de mucho antes, también Sí. con gente del Partido Colorado, por la actividad propia de uno en la universidad, entonces a veces no esa conversación se da, pero en realidad le digo que en el caso puntual, en el caso mío sí. ¿Y César Vega lo llamó teniendo en cuenta que usted dijo que va a formar un grupo ambientalista? Bueno, ahí tiene el caso de César. César es sanducero como yo, cumple años el mismo día que yo, es un poco menor que yo, es amigo mío de Paysandú y fue el primero que me mandó un mensaje felicitándome. Y ayer en la asamblea nos sentamos juntos porque nos pusimos a conversar. ¿Qué foto? Sí, y algunos decían, mira, no, mirá, ya están cada cierto cambio. ¿Y Pero no, usted no? ¿Usted quiere estar orejano? Bueno, yo no solo voy a encarar el camino, yo creo que el más difícil de todo, que es, yo diría que no sé si lo vamos a poder hacer, tenemos como la esperanza. Y pasarse de un partido al otro, yo creo que a pesar de que siempre se ha hecho, puede ser más discutible, yo no lo voy a hacer. Nosotros lo que queremos, y además las críticas que nosotros tenemos, o el mensaje que queremos transmitir, claramente, con nuestra poca llegada, o sea, nosotros, hay un dicho campero que dice, en el cauce de la vida fui apenas una mojarra que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino. Entonces, uno viene a ser esa persona con muy poco proyección, queremos transmitir una situación que el resto de los partidos no lo hace. Entonces es imposible que uno se incorpore, porque sería chocar con ellos nuevamente. O sea, las diferencias que podríamos tener en Cabildo las tendríamos con ellos. ¿Y usted siente que la gente que está un poco criticando o mirando de reojo la actividad política tal como se está haciendo, podría votarlo? Bueno, eso no sé, nosotros, a mí le digo honestamente, yo llegué ya grande a la actividad política, con más de 60, con 60 digamos. Y bueno, viví toda mi vida sin eso, y ya no es una cosa que diga, si me falta, me cambia, Sí. me transforma radicalmente, ¿no? Yo puedo seguir perfectamente sin esta actividad. Luz, Pero lo importante es hacerlo con la tranquilidad. Entonces nos vamos a partir de la semana que viene vamos a empezar los movimientos materiales, o sea, hay que juntar firmas, hay que juntarse a la corte, hay que hacer una cantidad. ¿Tiene un nombre ya? Bueno, el nombre que estamos manejando es Partido Ambiental Constitucional. Ese sería el nombre. Medio largo es. Y bueno, va a terminar con una sigla, con el PAC, o le van a decir el Partido Ambientalista, después la gente lo reduce. Pero nosotros queremos en el nombre que se refleje el perfil, y que el perfil sea... Constitución y ambiente, sí. Nosotros decimos, ajustar la administración a la Constitución, que ese es un tema que nosotros cuando lo empecemos a difundir, con todo respeto, lo digo sin subestimar al que lo pueda escuchar, las personas se pueden llegar a dar cuenta de cuántos beneficios trae ajustar la administración a la Constitución, que nosotros pensamos que está desajustada, que hay un gobierno paralelo. Y bueno, y después el tema ambiental, que Uruguay habla mucho de Uruguay natural, la toma Canudo, y vendemos esto, y vendemos la imagen, pero el Uruguay no invierte en temas ambientales. Esas son cifras de la realidad. El presupuesto del Ministerio de Ambiente es el 0,5% del presupuesto. Bueno, ni siquiera duró unos meses su ministro, imagínese usted. Sí, ni siquiera tenía sede. Claro. No tenía sede, el poco dinero que se le dio lo gastó en comprar la sede, dicho sea de paso. Tenemos menos del 1% de áreas protegidas, cuando hay países, no le digo que sea una exageración como Costa Rica que tiene el 48%, pero tenemos menos del 1%. No propiciamos, los permisos ambientales que se otorgan son todos discutibles, se otorgan a pedido de las empresas y no a la inversa. El camino sería, bueno, mira, quiero hacer esto, entonces el Estado hace un estudio ambiental y ve si lo puede hacer o no. Nosotros estamos actuando al revés, la empresa viene y dice, bueno, hágame un estudio ambiental para poder hacer esto. Entonces,
eso no tiene que funcionar así, porque siempre la propia empresa UPM, que no quiero hablar de ella, y ella misma hizo el estudio ambiental, porque nosotros no teníamos condiciones técnicas humanas. Claro. Entonces Es presentar... que no tenemos técnicos, no tenemos condiciones técnicas. Ese es el tema. Entonces lo que pasa es que si nosotros y mire que el tema ambiental, esto que está pasando ahora, ya sé que tenemos secas de que existimos, es un tema ambiental también. Claro. Entonces, el tema ambiental cruza transversalmente todos los ministerios. Bueno, y eso es lo que hay que empezar, porque el Uruguay tiene los beneficios. El Uruguay, este gobierno, que yo pienso que es un buen gobierno porque los números le dan perfecto. Y la situación del Uruguay en el planeta, si usted mira el Uruguay es un país privilegiado. Usted se cuenta que en el mundo, de los 196 países que hay en las Naciones Unidas, que sean estados de derecho, hay 30. El resto no son estados de derecho. Todo el mundo árabe, todo el lejano oriente, toda la China, todo eso, son gobiernos autoritarios. Serán muy lindos los edificios que hacen y la industria, pero en esos países usted, si quiere ir a la iglesia, no puede ir, en la mitad de esos países. Es decir, no tienen libertad. Bueno, Uruguay es un país que está primero en el ranking de democracia, etcétera, que no tiene accidentes geográficos, más de casi el 100% de la población alfabetizada. Un país que no es chico. Chico es Luxemburgo, Suiza, los países europeos. Se cuenta que Europa entra en la Argentina. Todo el continente europeo es el misma superficie que Argentina. El Uruguay entra en la provincia de Buenos Aires y la población uruguaya es un barrio de Buenos Aires. Entonces, Uruguay es un país privilegiado. Entonces, en ese país privilegiado, muy privilegiado, yo diría excepcional, que los números macro le dan bien al gobierno, 8% de desocupación, menos inflación que Europa, récord de exportaciones, récord de turismo, en virtud de la circunstancia. La deuda externa uruguaya, que es muy alta, es una de las más bajas del planeta, increíblemente. Uruguay pide un préstamo y como es tan buen pagador, le prestan dinero a tasa cero prácticamente. Yo hice un estudio de las deudas externas de los países y resulta que los países que nosotros admiramos, por decirle Japón, tiene el 220% del PBI en deuda externa. El año pasado Estados Unidos, hace un mes Estados Unidos se estuvo a punto de declararse en default. Sí. Estados Unidos. La deuda externa de española es el 140% del PBI, de Italia es el 160%. Tenemos algunos problemitas, ¿no? Usted me pinta un Uruguay fantástico, pero tenemos algunos problemitas, ¿no? No, yo lo que le digo es que los números del Uruguay le dan. Sí, los números. Ahora, cuando hay un filósofo chileno que tiene una frase que es muy buena que dice: cuando al país le va bien, a la nación le va mal. Es decir, cuando los números le cierran al gobierno, a veces a la gente no le cierran. Pero independientemente de que eso es así, si usted se pone a pensar los problemas que nosotros discutimos y vemos los problemas que hay a nuestro alrededor, el Uruguay es el país, aún reconociendo que hay gente que está muy mal, porque no soy un necio, pero cuando usted ve los problemas nuestros y se compara con los países cercanos. Y además tenemos escala para solucionarlos, además. Y además los problemas nuestros no son problemas frente a los problemas que sufren los otros países. Usted mira América del Sur nomás, pero ni siquiera tiene que irse a la guerra, a Turquía y a Siria con ese terremoto tremendo, ni a la guerra permanente que hay en Europa. En este momento hay más de 30 guerras en el planeta. Europa es un continente que no vive si no está en guerra. Desde que existen están en guerra. Yo le pregunté a un embajador europeo por qué pasaba eso. Y el embajador me dijo, porque somos así. esa respuesta no me la olvido más. Luz, nos quedan poquitos minutos porque lo tenemos que liberar, pero quería consultarle por el futuro de Cabildo Abierto, ahora que usted está del otro lado. ¿Cómo lo observa? ¿Puede llegar a ser el fenómeno que fue en la elección pasada con la fórmula Manini-Salinas? Bueno, yo ahora hablando desde afuera y con todo respeto y afecto por el Cabildo, porque sigo estando ahí en el... creo que la fórmula ideal sería, ya lo dije antes de irme, que la fórmula ideal es Manini y Salinas, son dos personas muy muy potentes, y el futuro electoral no puedo opinar en este momento, no tengo idea. Claramente es un partido que vino para quedarse, y bueno, y su caudal electoral subirá y bajará de acuerdo a las circunstancias, pero creo que un partido tiene mucho representa un sector de la población que no se sentía representado
por los partidos existentes, y por eso fue que apareció y tuvo ese caudal electoral extraordinario de 240.000 votos en pocos meses. Bueno, eso podrá bajar o podrá mantenerse, no creo que suba, tengo esa sensación, pero ya si se mantuviera sería muy importante y me parece que eso es lo que va a pasar. Luz, usted dijo que en un año se va el Cabildo Abierto de la coalición. ¿Eso es una opinión suya o es información también? No, eso es una opinión, se van todos de la coalición, porque es una cosa lógica. Se cuenta que hay un gobierno de coalición. ¿Pero qué coalición, significa irse de la coalición? ¿Que se van los ministros del Sí. que ocupa? ¿Sí? ¿Se van los ministros? Es decir, la opinión mía es lo siguiente: el año que viene hay elecciones, entonces usted tiene que hacer la campaña de su partido, y para hacer campaña de su partido tiene que hacer una oferta electoral con soluciones. Si usted tiene ministros en el gobierno, se le hace muy cuesta arriba decir, bueno, mire, si me votan a mí, vamos a hacer esto. Entonces le van a decir, pero ¿por qué no lo hace si usted es el ministro? No espere que lo votemos, hágalo ya. Entonces lo que yo digo está sustentado en la historia de las coaliciones uruguayas. Los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado que trabajaron como coalición a nivel del Poder Ejecutivo, los ministros el año de las elecciones se retiraban del Poder Ejecutivo para tener libremente las manos para poder trabajar. Y ahora va a pasar lo mismo. Me parece a mí, va a continuar la coalición legislativa, o sea, vamos a trabajar juntos, vamos a apoyar proyectos, y a nivel del Poder Ejecutivo, el Partido Colorado, que tiene ministros, el partido Cabildo Abierto, que tiene ministros, y el propio Partido Independiente, por una cuestión de lógica electoral, me parece a mí, es una opinión, no es una información, se van a retirar para permitir a todos los partidos actuar con libertad. Y todos esos cargos van a ser llenados por personas pertenecientes al Partido Nacional. Claro, para terminar bien. Bueno, le agradecemos un montón que nos haya atendido en esta mañana complicada que tiene, pues está hablando Sí. un poco con todos los medios, pero le agradezco mucho este tiempo que nos dedicó para saber un poco por usted mismo Bueno. dónde se fundamenta esa decisión y seguramente iremos el día que el partido tenga nombre y se inscriba y todo eso. Si es que sale. Y bueno, se verá. ¿Cuántas firmas necesita, Luz? Y 2.400. Sí, ya está. Nos vamos a ver. Hay que juntarlo. Bueno, abrazo grande, Luz, que tenga buen Muchas día. Gracias. Gracias a todo el equipo. Pase bien. Muchas gracias. 970 Noticias. Atención viajeros.